¿Recuerdas esas mañanas en casa de tu abuelita, donde el olor a café de olla y leña quemada te despertaba antes que el sol? Antes de que nuestras cocinas se llenaran de microondas, freidoras de aire y estufas de inducción, existieron objetos que hoy parecen de otro planeta, pero que fueron el corazón de cada hogar en México. Eran herramientas pesadas, de barro, de madera o de piedra, que le daban a la comida un sabor que ninguna tecnología moderna ha podido igualar. Hoy te voy a llevar a un recorrido nostálgico por 15 cosas raras que tenían las cocinas mexicanas que desaparecieron y nadie se acuerda. Y si te quedas hasta el final, descubrirás un platillo tan humilde como legendario que hoy suena a locura, pero que fue el desayuno favorito de millones de niños mexicanos. Si a ti también te gusta viajar al pasado, suscríbete. 15 Soplador de palma. Este era el control remoto manual para regular la temperatura en las casas mexicanas. ¿Recuerdas cuando tu mamá te decía, ándale, échale aire al anafre que se nos apaga el carbón? Era un tejido de palma en forma de abanico cuadrado con un mango del mismo material. El sonido era un rítmico fusfus que levantaba chispas y ceniza. Al tacto era rugoso y siempre terminaba un poco quemado de las orillas. Durante décadas, fue el compañero inseparable del anafre. En las fiestas de patio o en los días de campo, siempre veías a alguien con el soplador en mano, sudando frente al humo, pero con la promesa de unos frijoles de la olla. Hoy el soplador de palma sobrevive solo en mercados de artesanías o colgado como adorno en restaurantes típicos, quedando en la memoria de quienes recordamos el esfuerzo que costaba calentar una tortilla. 14 Colador de manta. Zonas rurales y barrios antiguos, años 50. Antes de los filtros de acero inoxidable, el café y los jugos pasaban por aquí. Cuidado con tirar el trapo, que ese es para el café. Se veía como un trozo de tela blanca, un poco amarillenta por el uso, amarrada a un aro de alambre o madera. Olía siempre a café recién colado y a tela húmeda. Era suave al tacto, pero se ponía rígido cuando se secaba. Era común verlo colgado en un clavo cerca del fregadero. En las mañanas de invierno, ver el chorro de café oscuro cayendo a través de la manta era un espectáculo hipnotizante. Con la llegada de las cafeteras eléctricas y los filtros de papel, la manta de cielo pasó a ser cosa del pasado. Hoy vive solo en el recuerdo de quienes sabemos que el café sabe mejor cuando pasa por tela. 13 Rallador de lata, hecho a mano. La definición perfecta de reciclaje mexicano antes de que fuera moda. Ten cuidado, no te vayas a llevar un dedo con esa lata. Era literalmente una lata de conservas a la que le hacían agujeros con un clavo y un martillo desde adentro hacia afuera. Al pasar la mano sentías las puntas filosas de metal. Brillaba bajo la luz del foco de la cocina y siempre tenía restos de queso seco en los bordes. Muchos recordamos a nuestras tías rallando el queso seco para las enchiladas del domingo con este aparato artesanal. Era ruidoso, un sonido metálico que anunciaba que la comida estaba casi lista. Hoy los ralladores modernos de plástico y acero lo sustituyeron. El rallador de lata quedó como testimonio de una época donde si no tenías una herramienta, tú mismo la fabricabas. 12 Prensa de madera para tortillas. Pueblos y rancherías, años 50 a 80. Mucho antes de las prensas de metal pesado que conocemos hoy. Písale fuerte para que salgan delgaditas. Eran 2 tablas gruesas de madera, usualmente de pino o encino, unidas por una bisagra de cuero o metal. El olor era una mezcla de madera vieja y masa de maíz fresca. Al cerrarla, hacía un sonido seco, un clac que significaba que otra tortilla iba directo al comal. Durante los años 60, era el orgullo de muchas abuelas. Se usaba sobre la mesa de madera con un plástico cortado de una bolsa de súper para que la masa no se pegara. Con la industrialización y las prensas de hierro fundido Victoria, las de madera se fueron pudriendo o terminaron en la leña. Hoy solo viven en la memoria de quienes aprendieron a hacer tortillas a puro pulso. 11 Tenate de palma. El antepasado del Tupperware que mantenía todo caliente. Pon las tortillas en el tenate y tápalas bien con la servilleta de tela.
Era un canasto cilíndrico tejido con palma. Tenía ese olor a campo y tierra seca muy característico. La textura era flexible pero resistente, y siempre se sentía tibio por las tortillas recién hechas. En los días de campo o en las comidas de los trabajadores en el surco, el tenate era sagrado. Guardaba el calor por horas. Era común verlos de diferentes tamaños, desde los chiquitos para la sal hasta los grandes para el pan de dulce. Hoy han sido reemplazados por tortilleros de plástico térmico de colores brillantes. El tenate quedó como un símbolo de la mesa mexicana más tradicional. 10. Mantequera de vidrio. No la dejes fuera del refri que se hace agua. Era un recipiente de vidrio grueso y transparente, a veces con diseños de rombos, que tenía una tapa pesada. El cristal siempre estaba frío y se sentía pesado en la mano. La mantequilla se veía amarilla y perfecta adentro. En los desayunos de domingo con hot cakes o pan tostado, la mantequera era la protagonista de la mesa. Se veía elegante junto a la jarra de jugo. Costaba unos pocos pesos en las cristalerías del centro, pero hacía que cualquier mesa se viera de lujo. Con la llegada de la margarina en envases de plástico desechables, estas piezas de vidrio terminaron olvidadas en el fondo de las alacenas. Hoy solo las encuentras en bazares de antigüedades. 9. Mantel de hule. No había cocina de barrio que no tuviera uno. Limpiale con un trapo húmedo y ya quedó, ni se nota la mancha. Eran manteles de plástico brillante, usualmente con estampados de frutas gigantes, girasoles o cuadros rojos. Tenían un olor a plástico nuevo muy fuerte. Cuando apoyabas los brazos en verano, sentías como se te pegaba la piel al mantel. Durante décadas, fue el salvavidas de las mamás mexicanas. No importaba si se caía la salsa o el refresco, el mantel de hule aguantaba todo. En las fiestas infantiles, era la superficie donde se repartía el pastel y la gelatina. Hoy han sido sustituidos por manteles de tela antipanchas o individuales. El mantel de hule con olor a plástico quedó grabado en la infancia de toda una generación. 8. Cucharero de madera. Zonas rurales, años 40 a 70. El organizador que colgaba de la pared antes de los cajones modernos. Agarra la cuchara de palo para que no se raye la cazuela. Era una tabla con ranuras que se colgaba cerca de la estufa. Siempre estaba lleno de cucharas de diferentes tamaños, todas manchadas de mole o rojo por el adobo, pero bien limpias. Olían a madera y a guiso antiguo. En las cocinas grandes de antes, el cucharero era esencial. Las abuelas sabían exactamente cuál cuchara era para los frijoles y cuál para el arroz. Era común que el abuelo mismo lo hiciera con restos de madera de la carpintería. Con las cocinas integrales y los utensilios de silicón, el cucharero de madera desapareció de las paredes. Hoy es un objeto de decoración vintage que nos recuerda cuando la cocina se organizaba a la vista de todos. 7. Jícara de calabaza. Tómate tu pozole en la jícara, sabe más fresco. Provenía del fruto del árbol de jícaro. Eran cuencos redondos, cafés por fuera y amarillentos por dentro. Al tacto eran lisas como el cuero, pero duras como el hueso. Tenían un olor vegetal muy ligero que se mezclaba con la bebida. Durante décadas fue el vaso oficial en los mercados del sureste. Los campesinos las llevaban colgadas al cinturón. No se calentaban con el sol y mantenían el agua fresca. Con la invasión del plástico y el unicel, la jícara perdió su lugar en el uso diario. Hoy vive únicamente en las ferias regionales o como souvenir para turistas, quedando como testimonio de un México que sabía vivir con lo que la tierra le daba. 6. Radio de bulbos. Todo México, años 50 a 60. El YouTube de nuestras abuelas mientras cocinaban. Espera que caliente el radio, que apenas va a empezar la novela. Eran cajas grandes de madera con una tela al frente y botones de plástico que hacían un clic pesado. Tenían un olor a polvo caliente y electricidad muy específico. Al encenderlo, los bulbos brillaban con un color naranja tenue detrás de la rejilla. Durante las mañanas,
El radio de bulbos era el alma de la cocina. Se escuchaban las radionovelas, el reporte del clima y la música de tríos. La abuela picaba la cebolla al ritmo de la música mientras el aparato zumbaba un poquito. Hoy han sido reemplazados por bocinas inteligentes y celulares. Los radios de bulbos desaparecieron de las repisas de la cocina para pasar a las vitrinas de los coleccionistas. 5 olla tamalera de barro. La gigante de la cocina que solo salía en ocasiones especiales. Fíjate que no se le acabe el agua a la olla que se nos queman los tamales. Era una olla enorme, de barro vidriado, con 2 orejas grandes a los lados. Tenía ese brillo café oscuro y una tapa pesada que siempre bailaba cuando el agua hervía. El olor que soltaba era una mezcla de masa cocida y hojas de maíz húmedas. Durante las posadas o los bautizos en el patio, la olla tamalera era el centro de atención. Se ponía sobre un anafre grande y alimentaba a toda la cuadra. El sonido del agua hirviendo y el vapor saliendo por los lados era la señal de que la fiesta ya iba a empezar. Con la llegada de las vaporeras de aluminio de 20 litros, las de barro se volvieron demasiado pesadas y frágiles. Hoy la olla de barro vive solo en las cocinas más tradicionales de los pueblos, símbolo de una época donde cocinar para 50 personas era lo normal. 4 Tecomate antiguo. Rancherías y campo, años 30 a 50. El termo original que no necesitaba hielo. Llena el tecomate con agua del pozo antes de irte al cerro. Era una calabaza seca con una forma de 8, amarrada con un cordón de istle. Por fuera era dura como madera y por dentro guardaba el agua fresca incluso bajo el sol más fuerte. Tenía un tapón hecho de un olote de maíz. En el México rural de los años 40, el tecomate era la única forma de llevar agua al trabajo. Se colgaba en el hombro o en la silla del caballo. Beber de él era sentir el sabor puro del agua con un ligero toque a madera seca. Hoy ha sido reemplazado por botellas de PET o termos de acero. El tecomate vive solo en los museos de cultura popular o en las pláticas de los abuelos que recuerdan las largas jornadas bajo el sol. 3 Metate de piedra volcánica. La licuadora de tracción humana que hacía el mejor chocolate. Bájale bien a la masa, que no queden granos. Era una piedra rectangular, curva y pesada, con 3 patas, acompañada del metlapil o mano de piedra. Olía a maíz nixtamalizado y a cacao. Al usarlo, sentías la vibración de la piedra contra la piedra y el sonido era un rítmico. Durante siglos fue el corazón de la cocina mexicana. Las mujeres pasaban horas de rodillas moliendo chiles para el mole o masa para las tortillas. Era una labor de sacrificio y amor que le daba a la comida una textura que ninguna máquina puede replicar. Con la llegada de los molinos eléctricos y la licuadora Austerizer en los 50 y 60, el metate fue quedando relegado al rincón de los trebejos. Hoy sobrevive como un objeto de decoración caro o en manos de cocineras tradicionales que se niegan a dejar morir el sabor auténtico. 2 Anafre de carbón. La estufa de los que no tenían gas, pero sí mucho sabor. Ponle unos pedazos de ocote para que prenda rápido el carbón. Era una estructura de hierro o barro con una rejilla abajo. Siempre estaba cubierto de ceniza gris y el carbón brillaba rojo vivo adentro. El olor a humo de carbón mezclado con comida es el perfume del México antiguo. En las vecindades, era común ver los anafres alineados en el pasillo. Ahí se cocían los frijoles durante horas, soltando ese aroma que se metía por todas las ventanas. Costaba muy poco mantenerlo prendido y servía hasta para calentar la casa en invierno. Con la llegada de las estufas de gas y el peligro del monóxido de carbono, el anafre se mudó de la cocina al patio para las carnes asadas. Hoy vive solo en los puestos de elotes y esquites de la esquina, como el último sobreviviente de la cocina de humo urbana. 1 Fogón de leña. Todo México rural, hasta los años 60. El origen de todo, donde nació la verdadera comida mexicana. Arrímate al fogón que ya está haciendo frío. No era un objeto, era una construcción de adobe o ladrillo con 3 piedras grandes, tenamastles,
para sostener las ollas. El sonido era el crujir de la madera quemándose y el siseo de las ollas de barro. El humo llenaba el techo de la cocina de un color negro brillante llamado hollín. Durante siglos, el fogón fue el centro del universo familiar. Ahí se reunía la gente a platicar mientras se cocinaba el mole o se tatemaban los chiles. El calor del fogón mantenía viva la casa y la familia. Con la modernización, las cocinas se volvieron blancas, limpias y frías. El fogón desapareció, y con él, ese sabor a humo que hacía que hasta un taco de sal supiera a gloria. Hoy el fogón vive solo en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de sentarnos cerca de uno, sintiendo que en ese fuego estaba guardada la historia de nuestro México. Y como te prometí al inicio, aquí está ese detalle que seguro te sacará una sonrisa, o te traerá un recuerdo muy fuerte. Se llamaba el taco de café. Mucha gente piensa que es una locura, pero en las cocinas más humildes de México, cuando no había para más o cuando el frío calaba los huesos, la abuela tomaba una tortilla recién salida del comal, le ponía un poquito de azúcar y la sumergía rápidamente en el café de olla caliente. La tortilla absorbía el café, se ponía suavecita y dulce, y te la daban como si fuera el postre más fino del mundo. Hoy suena raro, pero para miles de niños mexicanos, ese fue el sabor de la felicidad en las mañanas de lluvia. ¿Tú llegaste a probar el taco de café o te tocó ver a tu abuelito haciéndolo? Las cocinas son como las personas, tienen alma y memoria. Estos 15 objetos no eran solo herramientas, eran los cómplices de nuestras madres y abuelas para crear esos sabores que hoy intentamos encontrar en restaurantes caros. Porque la cocina mexicana no es solo ingredientes, es el humo, es la piedra, es la madera y es el cariño cristalizado en el tiempo. Aunque estos objetos ya no estén en nuestras casas modernas, siguen vivos en cada sabor que nos transporta a la infancia. ¿Cuál de estas cosas raras recuerdas haber visto en la cocina de tu abuelita? ¿Hay algún otro objeto antiguo que no mencionamos y que creas que debe estar en la lista? Comparte este video con tus tíos o con tus papás para que juntos recuerden cómo era la cocina donde crecieron. Si te gustó este viaje por la nostalgia, suscríbete al canal, dale me gusta y activa la campanita para que sigamos viajando por la memoria de nuestro México. Porque recordar también es volver a probar. Nos vemos, viajero.